Titulares. De las 9.000 llamadas diarias al ECU 911, la mitad son falsas alertas. Cumplimiento de la agenda parlamentaria será evaluada de manera semestral y se realizará seguimiento bimestral. En Quito, sospechosos dejaron 130 tacos de dinamita en una unidad policial. Y en las noticias del mundo, al menos 400 indígenas desplazados por la violencia son albergados en el Parque Nacional de Bogotá, en Colombia. Buenas tardes, amigos en casa, gracias por acompañarnos en este espacio de noticias. En Quito fueron hallados 130 tacos de dinamita en una unidad policial. Según las autoridades, la carga explosiva podía causar grandes afectaciones a 1 kilómetro a la redonda. Más adelante estaremos ampliando este tema. De momento iniciamos en exteriores con Willy Quinde para contarles que esta mañana se registró un nuevo caso de sicariato en la ciudad de Manta. El hecho de sangre ocurrió dentro de una vivienda. Willy en este momento nos entrega más detalles del caso. Adelante, compañero, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, María José, amigos televidentes de Noticias Oromar. Luego de aproximadamente unos 10 a 12 días de que no ocurrían muertes violentas en la ciudad de Manta, se reporta pues un caso el día de hoy en el puerto Manabita, justamente en el barrio Las Cumbres. Se dio una muerte violenta la mañana de hoy cuando personas armadas ingresaron hasta una vivienda. Los sicarios ingresaron a una vivienda del barrio Las Cumbres, donde acabaron con la vida de una persona que fue identificada como Luis Palma Moreira, y además la pareja de esta persona resultó herida. Se trata de Carla Fernanda Mera Alcíbar, que recibió impactos de bala, incluso pues podría perder una de sus vistas luego de que las balas también pues causaran daños severos en uno de sus ojos. La mujer está internada en una casa de salud, mientras que la persona fallecida, luego del protocolo correspondiente por parte de la Policía Nacional, fue llevada hasta el centro forense, acá justamente donde nosotros estamos ubicados, para que le practiquen la autopsia. Vamos a escuchar y a ver lo que manifiesta una de las oficiales de la Policía Nacional que estuvo en el lugar de los hechos. En este momento la Policía Nacional ha venido a verificar aparentemente una muerte violenta. Asimismo se encuentra como daño colateral una persona herida, al parecer la señora conviviente. Se encuentra ingresada en el Hospital Rodríguez Zambrano. De igual manera ya se encuentran las unidades investigativas realizando las diligencias correspondientes para verificar cuáles son los causantes de este hecho. ¿Qué conoce la policía? ¿Cómo se habrían dado? Aparentemente indican que en horas de la mañana, en un aproximado de 5:30 a 6 de la mañana, personas desconocidas habían ingresado al interior del domicilio y habían realizado varios disparos a la persona que se encuentra hoy sin signos vitales. Perfecto, ahí estaba la versión de la Policía Nacional en relación a este hecho de sangre en donde pierde la vida justamente Luis Palma Moreira y resulta herida Carla Fernanda Mera Alcíbar dentro de una vivienda, tal como ustedes observan también las imágenes a través de producción que nos regala. Y con esto pues la policía ha confirmado que son 30 las muertes violentas que se han registrado en lo que va de este año, es decir, en este primer mes de enero justamente se han registrado 30 muertes violentas en la provincia de Manabí. Con esta información vamos a regresar a Estudios Centrales para continuar con más noticias. María José, adelante. Gracias, Willy. Bueno, por acá lo esperamos para más adelante continuar desarrollando los sucesos de último momento. Desde Estudios seguimos. El Consejo de la Judicatura escogió a 7 nuevos jueces permanentes para la unidad especializada en la lucha contra la corrupción y crimen organizado. Los magistrados fueron seleccionados tras obtener las calificaciones más altas dentro de un banco de elegibles. 4 de ellos se incorporarán en la unidad de garantías penales y 3 conformarán un nuevo tribunal con sede en Pichincha. Con su designación, según la Judicatura, serían en total 23 juzgadores especializados que conocen casos relacionados con corrupción y crimen organizado.
El presidente de la República, Daniel Noboa, envió la noche de este lunes 15 de enero un nuevo proyecto económico urgente a la Asamblea Nacional. Se trata de una propuesta para recuperación de activos de origen ilícito. Un nuevo proyecto de ley que permitiría la contratación de activos de origen ilícito, además de transparencia en la contratación pública, fue remitido a la Asamblea Nacional. Se trata del cuarto proyecto de ley urgente que presenta Noboa a la legislatura en menos de 2 meses de gobierno. Según el documento, esta propuesta busca extinguir los beneficios económicos asociados a la criminalidad, promover el fortalecimiento de la economía, la promoción de seguridad ciudadana y mejorar la transparencia y concurrencia de la contratación pública. En sus 66 artículos y 2 disposiciones, la propuesta legal incluye reformas a la Ley de Extinción de Dominio, Ley de Procuraduría General del Estado, Código Orgánico Integral Penal, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y Ley de Tenencia de Armas. Por ejemplo, permitiría a la Fiscalía, a través de su unidad especializada de extinción de dominio, actuar como sujetos procesales en fases de investigación patrimonial, judicial y de impugnación, y tendrá competencia en todo el territorio nacional. Además, plantea la conformación de observatorios ciudadanos permanentes en materia de contratación pública. Y es que, según el proyecto, los bienes recuperados serán destinados a programas sociales, infraestructura, seguridad y servicios públicos. En este sentido, todas las armas que fueran incautadas, confiscadas o decomisadas en delito flagrante serían destinadas a la Policía Nacional o Fuerzas Armadas. La Asamblea Nacional tiene un plazo de 30 días para su análisis y tratamiento. Contarles también que la Cámara de Minería del Ecuador se manifestó en contra de la propuesta del gobierno de declarar zonas de interés nacional. Según el gremio, esta medida no evitará las actividades ilícitas e incluso podría causar un efecto contrario. La presidenta ejecutiva en este sentido de la Cámara de Minería, María Silva, aseguró que se generarían mayores incentivos para que la minería ilegal se propague, pues se dejaría de contar con el apoyo de los concesionarios legales. En este sentido, el gremio sugiere al gobierno un concesionario para la explotación responsable de dichos recursos. Y en otro tema, asambleístas de distintas bancadas señalaron que apoyarán la ley para enfrentar el conflicto armado interno y la crisis social y económica solo si ésta se aplica de manera temporal. Los ecos sobre la propuesta del Ejecutivo de elevar en 3 puntos el IVA siguen presentándose en el Legislativo. En este inicio de semana, los asambleístas insistieron en dar sus puntos de vista. Así, Jorge Álvarez, legislador del Partido Social Cristiano, indicó que si el aumento del IVA en 15% es temporal, la bancada apoyaría el proyecto económico urgente para enfrentar el conflicto armado interno. Sí, nosotros hemos hecho una postura de que si hay una posición temporal, nosotros vamos a apoyar. Caso contrario, no vamos a apoyar porque nosotros estamos en contra de los impuestos. ¿Cuál es la temporalidad que ustedes creen debería ser? Bueno, depende también cómo la presente la planificación del gobierno, porque puede ser 1 año, quizás puede ser 2 años, pero no puede ser permanente, porque también se está beneficiando a otros sectores que no es el momento. Esta postura también sería apoyada por integrantes de la Revolución Ciudadana. Si en este caso el cobro del IVA es temporal y se focaliza, yo creo que podríamos mejorar. A ver, el proyecto se puede mejorar y esperamos que el Ejecutivo tenga la voluntad para ello. Como está planteado, Israel, no es posible darle viabilidad porque primero el proyecto carece de temporalidad y no focaliza. Deja muy amplio el tema. De su parte, Carla Cruz, asambleísta de Construye, comentó que la tesis de la bancada es que el incremento tiene que ser solo por un tiempo determinado. Hemos pedido de que si es que se va a subir el IVA del 12 al 15%, se destine ese dinero a una cuenta y que sea directamente para lo que se está pidiendo. Pero si es temporal, ¿cuánto tiempo debería durar? Eso tiene que ver el presidente, él es el que ha pedido esto. Si se va a 1 o 2 años, que sea concreto con la temporalidad. La necesidad de financiar la guerra y contribuir en la reducción del déficit presupuestario son las causas para que la administración de Daniel Noboa haya propuesto el incremento de este impuesto. El planteamiento se recoge en el proyecto denominado Ley Orgánica para enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social y económica. El texto fue enviado la semana pasada por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional para su revisión. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar.
En otras reacciones sobre este tema, la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Quichua del Ecuador, a través de una rueda de prensa, expresó abiertamente su rechazo al incremento del IVA. Aseguraron que esto afectará la economía de todos los ecuatorianos, añadiendo que la crisis económica y de seguridad que atraviesa el país es consecuencia de las malas decisiones de los gobiernos de turno. Sube el IVA del 12 al 15%, va a afectar los bolsillos de los ecuatorianos, ¿no? De los ecuatorianos. Eso implica de que va a subir, va a inflarse en esa situación la economía, la canasta familiar. Entonces nuestras comunidades, hoy en día, recién hace pocos años pasamos el tema de la pandemia del COVID-19, eso ha afectado también. Pero hoy en día más esta lucha del conflicto interno es por los malos gobiernos que ha tenido, es por la representación política que los gobiernos de turnos no han podido administrar bien el Estado. Por su parte, las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas justificaron la propuesta de aumentar el IVA al 15%. Una de las razones es sostener el estado de guerra, que costaría más de $1.000 millones. Que subir el IVA al 15% es una medida necesaria para enfrentar la guerra, es lo que aseguró el ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega, quien aclaró que los sectores pobres no se verán afectados, pues los alimentos, medicinas y otros artículos y servicios prioritarios no pagan este impuesto. Entonces esto le convierte al IVA en un impuesto que en términos técnicos se llama más progresivo. En términos de personas comunes es un impuesto más justo, donde los que más tienen y más consumen esos bienes que no están exentos son los que más pagan. Y las personas de escasos recursos tienen un impacto o muy pequeñito, ojalá ninguno en su economía. Y es que la compleja situación financiera del Ecuador no permitiría sostener la lucha contra el terrorismo si no se aplica una medida que logre recaudar suficientes recursos. En este sentido, el funcionario se refirió a los subsidios focalizados, lo cual estaría contemplado como un plan B en caso de que no pase el proyecto de ley en la Asamblea. Estoy totalmente de acuerdo con el tema de la focalización de subsidios. Y lo estamos estudiando como medida alternativa, pero no sin el IVA. El problema económico es tan grande que primero tenemos que comenzar con el IVA, donde prioritariamente, y se tienen que irse todos los recursos del IVA para resolver el tema de seguridad, esa es la prioridad. Así, las autoridades financieras justifican el posible aumento del IVA, pues un conflicto armado interno cuesta una elevada suma de dinero. Puede ser de aproximadamente $1.020 millones para sostener las operaciones que actualmente se han identificado por parte de las Fuerzas Armadas. Otra de las razones es que el Estado arrastra un millonario déficit de recursos en el presupuesto y tiene atrasos en los pagos a diferentes sectores. A los gobiernos autónomos descentralizados se les adeuda cerca de $1.100 millones por el modelo de equidad territorial y adicionalmente otras competencias que han ido asumiendo en el tiempo y que tienen que tener una restitución de valores por parte del gobierno central. Tenemos cerca de $330 millones pendientes de pago en proveedores como por ejemplo alimentación en hospitales, convenios MIES, dializadoras, insumos, dispositivos médicos, y el total de las obligaciones vencidas al cierre del año anterior fueron casi $4.000 millones. Con este complicado escenario financiero de por medio, desde Finanzas señalan que el incremento del IVA no sería temporal, pues a decir del gobierno, la guerra contra el narcotráfico tomaría años, tal como ocurrió en Colombia. Tania Loor, Noticias Oromar. Y tras el envío de la reforma tributaria que contempla subir el IVA a una tarifa del 15%, el riesgo país cayó a menos de 2.000 puntos. 1.968 puntos se redujo el riesgo país luego de que el presidente Daniel Noboa enviara una nueva reforma tributaria para incrementar 3 puntos del impuesto al valor agregado. El gobierno justificó el aumento del IVA a una tarifa del 15% para financiar la declaratoria de conflicto armado interno, decretado para combatir a grupos narcodelictivos catalogados como terroristas. Pero el dinero también hace falta para cubrir el enorme hueco fiscal que heredó el gobierno y que ha provocado millonarios atrasos con los proveedores del Estado, los municipios y la seguridad social. El escenario fiscal genera nerviosismo entre inversionistas internacionales, quienes perciben a Ecuador como un país riesgoso
y advierten además que podría caer en un default o cesación de pagos de la deuda externa si no corrige los problemas económicos estructurales. Lo anterior había hecho que el riesgo país escalara hasta los 2.141 puntos el 13 de diciembre de 2023, pero desde entonces ha venido cayendo. Lo anterior, en parte porque el gobierno ya implementó algunas medidas a través de una reforma tributaria aprobada a finales de diciembre, como el pago anticipado de impuestos de las grandes empresas. María José Pino Argote, Noticias Oromar. Les informamos también que el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, aprobó la agenda parlamentaria que contempla más de 100 proyectos de ley en materia de seguridad, economía, empleo, entre otros temas. Los avances en relación a esta agenda serán evaluados de forma semestral por la Unidad Técnica Legislativa y la Secretaría General. Asimismo, se realizará un seguimiento bimestral sobre el avance tanto en el Pleno como en las comisiones. Además, la agenda aprobada prevé 7 procesos de control político. (12:16), amigos televidentes, y antes de ir a nuestro primer corte comercial, les recordamos que en www.oromartv.com ustedes pueden disfrutar de la señal en vivo, así como volver a ver todos los noticieros anteriores. Momento de hacer un alto a la información. En pocos minutos ya los estará acompañando Willy Quinde con más noticias. Ya estamos acá en estudios para seguir informando a todo el país en Noticias Oromar, y mucha atención porque en horas de la tarde de este lunes 15 de enero un adulto mayor fue asesinado en el sector Los Berqueles, esto al norte de la ciudad de Guayaquil. Según se indicó, el hombre transitaba justamente por dicha zona cuando fue sorprendido por motorizados que andaban armados. Los sicarios le propinaron a la víctima al menos 5 impactos de bala. El ministro del Interior justamente insiste en el que el 90% de las muertes violentas en el punto como la zona 8 obedecen a la violencia criminal. Ahí está este hecho ocurrido justamente en la ciudad de Guayaquil. Vamos a continuar con otra información porque la mañana de hoy martes en la vía Puerto Viejo, el rodeo, en el sector La Loma del Muladar, se registró un choque entre 2 carros. Tras el impacto, ambos vehículos resultaron afectados. El personal de tránsito de la Comisión de Tránsito del Ecuador, vale la redundancia, llegó al lugar para tomar procedimiento de este percance vial. Afortunadamente, no hubo personas heridas ni fallecidas en este siniestro, solamente el daño material de los vehículos, según la información que dio a conocer la CTE en este procedimiento. Y mucha atención, vamos con otra información porque se dictó prisión preventiva para el sospechoso implicado en el secuestro y violación a una menor de edad en Cuenca. Una jueza de la provincia de Azuay indicó que la noche del 12 de enero Humberto Rolando R. abordó a la adolescente de 13 años y ofreció llevarla a una casa de acogida. Sin embargo, este la llevó hasta su domicilio, lugar donde se habría cometido el delito. Según se dio a conocer, el detenido, que tiene 30 años, registra antecedentes penales por porte ilegal de armas de fuego. Entonces está con prisión preventiva hasta el momento el sospechoso de secuestro y también delito de violación. Y vamos a continuar porque tras una alerta comunitaria, el personal de la Policía Nacional logró decomisar 130 tacos de dinamitas. Según indicaron los uniformados, el material fue abandonado por sujetos a la puerta de una unidad de policía de dicha localidad. Se encontraba justamente camuflado en sacos de yute. Los agentes no pudieron realizar una detonación controlada debido a la gran cantidad de explosivos, por lo que este fue llevado hasta las bodegas de la policía en la capital de la República. A nivel nacional se han incautado un total de 478 explosivos desde el 9 hasta el 15 de enero. Vamos a escuchar las declaraciones también de Wilson Pavón, comandante de la zona 9. Fue ya remitido, fue trasladado por el Grupo de Intervención y Rescate
al lugar específico para que pueda realizarse la destrucción controlada de estos elementos. Hay algunos componentes que hacían falta, entonces estaba de manera incompleta, se podría hablar de un tratamiento artesanal sobre el hecho, pero necesitábamos otros componentes que referirían y sobre todo estaría lista la carga para poder ser explotada. Por la proporción, las magnitudes eran descomunales y Policía Nacional intervino de manera oportuna. Vamos a continuar con más información y atención, marcamos exactamente las 12 horas con 23 minutos. 2 hombres y una mujer fueron capturados durante varios operativos realizados este lunes 15 de enero en los cantones Manta y Montecristi de la provincia de Manabí. Los uniformados decomisaron como indicios droga, municiones, chalecos, antibala e incluso también un dron. Los detenidos fueron puestos ya a órdenes de las autoridades judiciales. Los operativos, recordemos, se realizaron en la parroquia Leonidas Proaño, en la parroquia, esto que pertenece justamente a Montecristi, 2 operativos en Montecristi y 1 en Manta, en la parroquia Eloy Alfaro. Allí, agentes de la Unidad Antinarcóticos y también de las Fuerzas Armadas realizaron estos operativos, 3 allanamientos donde dejaron como resultado 3 personas detenidas en este caso, 3 personas detenidas, entre ellas una mujer. Doce horas con 24 minutos y al principal involucrado en el femicidio de Leti Cando fue encontrado muerto en la celda de la cárcel en Quito, donde cumplía una prisión preventiva. Su muerte ocurrió el pasado 12 de enero y fue confirmada por Galo Quiñones, abogado de la familia de la víctima, quien además detalló que la causa sería un edema agudo pulmonar a determinar con los exámenes complementarios que le realicen en el centro forense. Pese a que la muerte del sospechoso también allí se podría extinguir la acción penal en esta causa, el abogado mencionó que existiría otro involucrado en la violación que sufrió la joven antes de ser asesinada. Allí está, la policía sigue investigando, igual que la justicia, a este caso donde ya hay una persona fallecida que estaba recluida ahí y que era sospechoso de este femicidio con también una violación previa. Las 12 horas con 25 minutos, 12 con 25, y en la ciudadela Kennedy de Vieca, al norte de Guayaquil, existe temor entre los moradores debido a los frecuentes robos y asaltos. A esto se suma también que la unidad de policía comunitaria sigue inhabilitada. Veamos la información. No hay quien no haya sufrido un asalto o robo, o al menos lo haya presenciado en la ciudadela Kennedy Vieja. Al parque llegan personas que buscan hacer deporte desafiando el riesgo que implica ser asaltado en los alrededores. Bueno, aquí en la Kennedy Vieja desde tiempo atrás ha venido sufriendo robos que se meten a las casas, vacían las casas, hasta las ollas de cocinar se llevan. Por nuestro sector recorren diferentes tipos de delincuentes y diferentes tipos de asaltos y robos. En la mañana y también en la tarde se va a ver un chico que anda en una bicicleta que le falta una pierna, pero particular el caso es que él asalta niños, asalta a personas de la tercera edad. Hace algunos meses ya estuvimos aquí y les mostramos el mal estado en el que se encontraba el UPC. Lamentablemente nada de eso ha cambiado y no presta servicio. El tema de UPC, nuestro sector es un UPC que está totalmente abandonado ya por 1 año y medio. Alguien o algún grupo intentó hacer alguna gestión que hasta ahora no ha dado ningún resultado. Es que aquí no hay unión en esta ciudadela, entonces cada cual se lidera como presidente de un grupo de la Kennedy, pero no hacen lo que tienen que hacer. El PAI tiene a medio construir más de 6 meses, pidieron ayuda a todos los de la ciudadela, pero ahí han quedado parados, entonces volveremos a lo mismo. Pero eso no implica que la policía, quien es la que está obligada a velar por la seguridad de los que vivimos aquí, manden un patrullero de vez en cuando. Los residentes denuncian que sospechosos a bordo de un auto rojo modelo Spark GT de placa GSU 6750 ronda todas las noches y ya se habrían cometido algunos atracos. Esperan la acción de la policía. Cristian Arias, Noticias Oromar. Las 12 horas con 27 minutos, momento de hacer una pausa comercial. Sigan con nosotros porque ya vendrá Ligner Mendoza también con el segmento deportivo. También tendremos lo más tren y hoy también su segmento de medicina de salud acá en Noticias Oromar. Ya volvemos.
Gracias, Ligner. Y bueno, por acá pasamos a informarles que Mauricio Torres, mucha atención, Contralor General del Estado y recientemente designado como presidente de la Función de Transparencia y Control Social, mencionó en una reciente rueda de prensa los resultados tras haber realizado 32 exámenes especiales a declaraciones patrimoniales de funcionarios del Estado y altos mandos del Ejército. Escuchemos. Desde el 28 de noviembre, que yo asumí la Contraloría General del Estado, hasta el día de hoy, y yo he firmado ya 32 informes de indicio de responsabilidad penal con cerca de 40 millones de dólares. Y así también existen cerca de 240, creo que, responsabilidades administrativas y civiles, con un aproximado de 20 millones de dólares que hemos detectado desde el 28 de noviembre hasta la actualidad. Y en otro tema, a contarles también que al menos la mitad de llamadas telefónicas que atiende el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 diariamente son falsas según la institución. Conozcamos en la siguiente nota cuáles son las sanciones en estos casos. A nivel nacional, son casi 9.000 las llamadas que se registran diariamente en el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911. Pero no todas las emergencias son reales, al menos el 50% se reportan con información falsa. Congestión en la central telefónica, pérdida de tiempo, recursos económicos, humanos, equipamiento y infraestructura son algunas de las consecuencias que ocasionan dichas llamadas. Además que también se limita el accionar operativo en caso de una emergencia real. Este mal accionar es sancionado por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones. Cuando se realizan estas llamadas, pero el ECU 911 no ha enviado personal ni se han movilizado recursos, se sanciona con la suspensión de la línea telefónica, ya sea fija o móvil. El periodo de la suspensión depende del nivel de afectación que puede ser leve, grave o reincidente. En el primer caso, se suspende la línea por 30 días, tiempo en que el usuario no podrá efectuar llamadas ni enviar mensajes y acceder a números de emergencia. Únicamente podrá recibir llamadas y mensajes de texto. Cuando la sanción es por 180 días, se bloquea su telefonía celular. Un código del teléfono se incluirá en la base de datos de terminales suspendidos. Mientras que en la suspensión definitiva de la línea, los prestadores de servicio de telecomunicaciones darán por terminada la relación de clientes-usuarios respecto a la línea. Y en caso de que sí se movilicen recursos, se trata de un delito tipificado en el Código Orgánico Integral Penal y también en el artículo 396 del COIP, que indica que cuya pena es de 15 a 30 días de prisión. Ante esta problemática, las autoridades hacen su gestión para poder identificar cuándo una llamada es falsa y así poder sancionar a los responsables. María Emilia Vera, Noticias Oromar. La Agencia Metropolitana de Control defendió los operativos dirigidos al comercio informal en el Distrito Metropolitano. Según la entidad, estas medidas fueron implementadas después de notificar a los comerciantes que persistían en ocupar el espacio público. Incluso, según la agencia, varios inspectores han sido víctimas de agresiones físicas durante dichos controles. En lo que va de este 2024, se han ejecutado 346 operativos de control dirigidos al comercio autónomo no regularizado y 39 medidas cautelares que implicaron la retención de mercadería y alimentos, detalló la institución. Y luego de que la Unión Nacional de Educadores UNE denunciara la presencia de personas armadas en aulas virtuales, el Ministerio de Educación indicó que no se trata de un ataque cibernético a la plataforma de aulas virtuales establecido justamente por el Mineduc, sino de un ingreso no autorizado a las clases virtuales. La cartera de Estado además detalló que solo en 36 escuelas han registrado el ingreso de no autoridades en el sistema virtual. Ante esta situación se dispuso depurar claves de acceso de todos los estudiantes y también docentes. Y mucha atención porque justamente en el marco del conflicto armado interno, Galápagos en este sentido aplica controles en 3 aeropuertos del país para evitar acceso de turistas considerados amenaza o riesgo para el gobierno. La medida se ejecuta en terminales aéreas de Guayaquil, Manta y Quito con la colaboración de la Policía Nacional. Cabe recalcar que la semana anterior una acción similar se ejecutó en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil, lo que evitó que 6 personas con antecedentes penales accedieran a las Islas Galápagos.
Un en punto, amigos televidentes. Con esto ponemos punto final a esta entrega noticiosa. Ha sido un gusto poderlos acompañar. Recuerden que hay más información para ustedes a partir de las 9 de la noche junto a Tania Lor. Pasen bien.